El Perú ya tiene virtual presidente electo. Con el conteo de la OMPE al 100%, Pedro Pablo Kuczynski gana ajustadamente a Keiko Fujimori. A media tarde ofreció un pronunciamiento convocando a la concordia nacional rumbo al bicentenario. Al final unos 40.000 votos definieron esta elección. Buenas noches, bienvenido a 90 Central. Buenas noches. Y en esta edición, Pedro Pablo Kuczynski ofrece en exclusiva su primera entrevista como virtual presidente electo. Habla con nuestro director de noticias, Augusto Álvarez Rodríguez, y nos cuenta sus perspectivas de gobierno. Hacia dónde quiere llevar al Perú y cuáles serán sus primeras medidas una vez que ocupe el sillón de Pizarro. Pero también nos muestra su lado más íntimo y personal. ¿En el palacio o en su casa donde estamos ahora? Yo espero vivir en mi casa, pero mi señora dice, oye, alquilemos la casa a una embajada y nos vamos al palacio. Pues vamos a ver. Sin embargo, en la tienda fujimorista mantiene la cautela y espera la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones, sin importar cuánto tarde. Keiko Fujimori se mantuvo enrocada en su silencio. A 4 días de la segunda vuelta se acabó el suspenso. La OMPE confirmó a Pedro Pablo Kuczynski como virtual presidente electo del Perú. Al 100% de las actas procesadas, el líder de Peruanos por el Cambio obtuvo el 50,12% de los votos y su rival Keiko Fujimori alcanzó el 49,88%. Después de 4 días de larga espera, el anuncio de los resultados de las actas procesadas al 100% llegó. La organización política Peruanos por el Cambio obtiene el primer lugar con el 50,12% de los votos válidos, que representan 8.580.474 votos. La organización política Fuerza Popular obtiene el segundo lugar con el 49,88% de votos válidos, que representan 8.593.036 votos. 41.438 votos le dieron la ventaja a Pedro Pablo Kuczynski en esta histórica y apretada elección presidencial. Se han procesado el 100% de actas electorales. Se han contabilizado el 99,8% de actas electorales. Los jurados electorales especiales recibieron 1.636 actas observadas, de las cuales a la fecha ya se encuentran resueltas 1.463 actas. Se encuentran pendientes por resolver 173 actas en los jurados electorales especiales, que seguro que prontamente serán resueltas y luego ingresadas a nuestra base de datos. Antes de anunciar los resultados al 100%, el jefe de la OMPE, Mariano Cucho, rechazó los comentarios de fraude electoral. Tender un manto de sospecha sobre la organización del proceso, deslizando el término proscrito fraude, no es responsable ni propio de un demócrata. Justificó el problema del retraso que tuvieron en el Brain, en la provincia de Huanta, distrito de Ayahuanco. Sin más que decir y evitando preguntas de la prensa, así Mariano Cucho cerró el jueves de espera y tensión con los resultados al 100% de las actas procesadas. ¿Y cuál fue la primera reacción de Pedro Pablo Kuczynski tras conocer los resultados del conteo final de la OMPE? El líder de Peruanos por el Cambio ofreció una conferencia de prensa en su local de campaña e hizo un llamado a la unidad del país. Señoras y señores, con ustedes, el virtual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. En medio de calurosos aplausos, Pedro Pablo Kuczynski fue presentado frente a sus simpatizantes como el ganador de estas elecciones. Tomamos este virtual veredicto con mucha modestia, porque el Perú tiene grandes retos por delante. Tal y como lo había anunciado, PPK esperó hasta que la OMPE procese el 100% de los votos para pronunciarse. Sin embargo, el candidato fue prudente en su discurso, ya que reconoce que hay actas impugnadas sin resolver. Esto no es un anuncio oficial, que quede bien claro.
tenemos que esperar a los resultados finales. PPK dijo que por ahora buscará acercarse a otras fuerzas políticas para que respalden sus futuras reformas y promesas. No confundamos el diálogo con la debilidad. Vamos a ser decisivos, decisorios, pero vamos a trabajar para todos los peruanos, para que en el 2021, el bicentenario, el Perú sea otro, sea un país renovado. Acompañado de Mercedes Arauz, Martín Vizcarra y su esposa Nancy Lange, Kuczynski brindó su discurso a medios nacionales e internacionales, pero no aceptó preguntas. Les quería decir lo que les acabo de decir, que es unidad, conciliación, diálogo y sobre todo trabajo por el Perú. Muchas gracias. El júbilo de los PPCausas era tan desbordante que fue necesaria la protección de la policía, tanto a la llegada como en la salida. Ya ganó las elecciones, don Pedro Pablo, ahora sí puede cantar victoria. No, ahí estamos bien. Cuidado con mis espejos. Sobre su contrincante Keiko Fujimori, PPK señaló que sería bienvenida si es que quiere dialogar. Don Pedro Pablo, ¿qué decirle a Keiko Fujimori, don Pedro Pablo? Conversaremos. Antes de volver a casa, Kuczynski reiteró su saludo a los que votaron por él. Un saludo final para sus simpatizantes. Y gracias por el apoyo que me han dado. El líder de Peruanos por el Cambio ahora espera el reporte de actas contabilizadas al 100%. Mientras tanto, en la tienda naranja aún se niegan a aceptar la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. Keiko Fujimori continúa con su cura de silencio y algunos de sus allegados señalaron que el Jurado Nacional de Elecciones tendrá la última palabra. El que va a dar la última palabra en todo el proceso electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Fue la primera reacción en tiendas fujimoristas tras conocer el resultado de la OMPE al 100%. Pedro Espadaro salió al frente para decir que Keiko Fujimori no aceptará su derrota mientras el Jurado Nacional de Elecciones no culmine la revisión de actas observadas. Si el Jurado Nacional de Elecciones, ante alguna impugnación, anula estas actas, por ejemplo, esta cantidad de votos tiene que ser descontada de alguno de los dos. En la misma línea, declaró la congresista Cecilia Chacón. Digo es que yo personalmente no creo que haya nada de qué pronunciarse. Falta aún. ¿En todo caso le parece que se ha adelantado el candidato Kuczynski a hacer este pronunciamiento? Bueno, yo puedo comprender que el señor Kuczynski esté nervioso. Y mientras tanto, ¿dónde estaba Keiko Fujimori? Cuando la OMPE publicaba su informe, la lideresa de Fuerza Popular llegaba a una reunión con los congresistas electos y sus voceros en el local partidario de la avenida Holguín en Surco. Una reunión privada en la que prácticamente no se dejó ver. Solo en la mañana hizo una pequeña declaración al salir de su vivienda. Sí, estamos esperando. Falta muy poco ya, candidata, ¿qué puede decir? Se dirigió al local de Camacho, donde horas más tarde sus voceros señalaron que la OMPE contabilizó actas que, aseguran, deberían ser nulas. En los Estados Unidos de Norteamérica, un mismo ciudadano, una misma persona, ha participado como personero de Peruanos por el Cambio y como miembro de mesa, como presidente de mesa, en por lo menos 6 mesas. Lourdes Alcorta cuestionó el incremento de policías en las calles durante el domingo electoral, pues asegura que fue un impedimento para que ellos voten. También denunció que hubo cambios en mesas de votación en Satipo, región Junín. Toda esa gente que tenía que haber votado en sus zonas como fue la primera vuelta, no han podido votar porque les cambiaron el sitio de votación. Que obviamente hay un bolsón importante y ante un margen tan estrecho de 39.000 votos que nos separan entre uno y otro partido político, obviamente lo que se tiene que hacer es respetar y respetar hasta el último voto. A ese mismo local llegaron arreglos florales para Keiko Fujimori. Cerca de las 6:30 de la tarde, partió a su vivienda sin dar declaraciones. Por su parte, los principales dirigentes de Peruanos por el Cambio expresaron su satisfacción por los resultados finales de la OMPE. Martín Vizcarra ya piensa en tender puentes con las fuerzas de oposición. Tan contentos como Pedro Pablo Kuczynski están sus congresistas electos y más aún los que tendrán por primera vez una curul en el Parlamento. Tenemos un par de congresistas aquí
de Lambayeque, de Loreto y de Ica, Alberto Oliva, estamos no solamente felices, Pedro Pablo nos ha dado un mandato, tenemos que comportarnos a la altura de las circunstancias. Martín Vizcarra, por su parte, reiteró que el diálogo con otras bancadas es importante e indicó que es necesario buscar primero a Fuerza Popular. Obviamente, Fuerza Popular, Frente Amplio, Alianza por el Progreso, que son las bancadas más numerosas, con ellos tendríamos que comenzar sin descuidar a ninguna. Gino Costa coincide con Vizcarra y remarca que el fujimorismo tendrá la mayoría con 73 congresistas. El diálogo con las fuerzas que están representadas en el Congreso y especialmente con Fuerza Popular es muy importante para asegurar que podamos darle a los ciudadanos peruanos lo que nos hemos comprometido a darles. Mientras celebra junto a los pepecausas, Vizcarra asegura que los puyazos con Fujimori quedaron en el pasado. Las elecciones pueden ser duras, las elecciones pueden ser tensas, incluso pueden haber hasta agravios, pero pasadas las elecciones tenemos los políticos la obligación de unirnos, de tender puentes. Mercedes Arauz también estuvo presente y evitó revelar quiénes serán los nuevos ministros de PPK. En este momento ya se empieza a manejar los nombres. Es decisión de Pedro Pablo. Nosotros estamos aquí simplemente trabajando día a día. Con 18 legisladores, Peruanos por el Cambio será la tercera bancada más influyente en el nuevo Parlamento. Un grupo de simpatizantes de Pedro Pablo Kuczynski estalló de felicidad al conocer el escrutinio final de la OMPE. Los cantos y celebraciones duraron hasta la noche en los exteriores del local de campaña de Peruanos por el Cambio, la llamada Pepe Casa. Peruanos por el Cambio obtiene el primer lugar con el 50.8% de los votos válidos. Entre cantos y aplausos celebraban el anuncio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales al 100% de actas procesadas. Y a una sola voz los simpatizantes de PPK entonaron el himno nacional. Portátiles de todos los distritos llegaron hasta San Isidro, donde el virtual presidente electo Pedro Pablo Kuczynski brindó una conferencia de prensa. Casi toda la calle de Barcelona se encuentra ocupada, no solamente por personal de la UCE, la policía y simpatizantes de Peruanos por el Cambio. Para este lado se ha formado una fila de medios de prensa locales, nacionales e internacionales. ¡Hispi, hispi, PPK! ¡Hispi, hispi, PPK! Y en la portátil nacional se encontraban pepecausas de todo el Perú. Vilma Palomino cantó una canción que compuso para PPK. Pedro Pablo Kuczynski, Amayahu Hawaichu, presidente Canaita. Durante el día, la casa de PPK también se vio rodeada de simpatizantes, entre ellos sus vecinos. Por la noche, la fiesta continuó en Miraflores, donde llegaron pepecabuses, pepecausas y pepecuyes a continuar con la celebración. Y en exclusiva, Pedro Pablo Kuczynski ofreció su primera entrevista como virtual presidente electo del Perú a Latina. Veamos un adelanto. ¿Tiene una idea ya de algunos nombres para su primer gabinete? Tenemos nombres, sí. ¿Alfredo Torne va a ir al Ministerio de Economía, como anunció en la campaña? Sí, yo dije eso, ya lo he dicho. Sí. ¿Y va a hacerlo? Va a hacerlo. ¿Tiene otros nombres en otras carteras? Tengo otros que los tengo aquí en mi bolsillo. A ver si me puedo meter al bolsillo. Esta entrevista en extenso, en breve nada más aquí en 90 Central. Pero a propósito de los resultados de la OMPE al 100%, mientras Fuerza Popular espera para pronunciarse, líderes políticos peruanos y extranjeros ya lo vienen haciendo. Veamos qué dijo el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Expreso mi felicitación al nuevo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Que Dios lo ilumine y su acción garantice la democracia. En la misma línea, Pedro Pablo Kuczynski publicó un tuit asegurando que el presidente Ollanta Humala también se había comunicado con él. Lo hicieron además otros presidentes de Latinoamérica. En el caso de Colombia, Juan Manuel Santos. Acabo de felicitar a PPK, amigo, nuevo presidente del Perú, gran amigo personal y gran amigo de Colombia, el que incluye incluso una fotografía. También lo hizo la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. La presidenta Bachelet llamó a las 5:37 a PPK y lo felicitó por su elección como presidente del Perú. Quien también lo hizo fue el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, gobernador
informado del estado Miranda. Desde nuestra amada Venezuela en emergencia, felicitamos al nuevo presidente electo del Perú. No olvidar esta tierra de Bolívar. Fueron algunos de los saludos que ya viene recibiendo el virtual presidente electo. Y el virtual presidente electo del Perú. PPK nació en Lima, pero pasó su infancia en lugares como Iquitos, Puno y Cusco. Tiene 77 años y ha trabajado para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Desde el 28 de julio asumirá el reto más importante de su carrera política, la presidencia del Perú. Pedro Pablo Kuczynski es un economista que empezó su participación en el Estado como gerente del Banco Central de Reserva en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry en 1966. Luego del golpe militar, fugó del país y se refugió en los Estados Unidos tras ser acusado de un millonario desembolso de dinero a favor de la International Petroleum Company, acusación de la que fue absuelto años después. Al restablecerse la democracia, fue nombrado ministro de Energía y Minas durante el segundo gobierno de Belaúnde. Todo fue ventilado en el sistema judicial del propio gobierno militar. Tan es así que el gobierno militar terminó pagándole a la IPC cuando decía que la IPC le debía a ellos. Kuczynski vivió en Iquitos junto a su padre, un médico alemán dedicado a la investigación y tratamiento de la lepra en la Amazonía. Estudió filosofía, economía y política en la Universidad de Oxford del Reino Unido y realizó una maestría en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Estuvo en el Conservatorio de Suiza y estudió piano y flauta en Inglaterra. Tras un primer compromiso en donde tuvo 3 hijos, Kuczynski se casó en segundas nupcias con Nancy Lange, con quien tiene otra hija. Su experiencia política también incluye haber sido ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alejandro Toledo. En aquellos tiempos fue acusado de favorecer a empresas extranjeras, entre ellas la encargada de explotar el gas de Camisea. Como PPK es el autor intelectual de esta política económica. Yo no soy el autor intelectual. Ellos empezaron con esto en el 90. Ellos fueron los que empezaron. PPK postuló la presidencia en el año 2011, proceso electoral donde quedó en el tercer lugar. Aquella oportunidad fue criticado por anunciar su renuncia a la ciudadanía estadounidense, promesa que recién pudo cumplir en esta campaña. Algunos ciudadanos mostraron exceso de entusiasmo durante la elección del 5 de junio y sus cédulas terminaron impugnadas al cometer singulares errores. Vamos a ver algunos de los votos más peculiares. A los jurados electorales especiales han llegado votos de todo tipo, desde los que definitivamente fueron declarados nulos hasta los que generaron dudas en los propios jueces. Votos sin duda singulares, algunos de los más entusiastas, como este simpatizante de Keiko Fujimori, que no solo marcó su voto, sino que además le puso "vamos", o este otro que escribió abreviado, que hoy gobernaba. Un elector de PPK quiso asegurarse marcando un aspa en el símbolo y un visto en la fotografía. Todos estos votos fueron declarados nulos. Escribir en la cédula de votación, pasarse el recuadro o marcar con un visto anula el voto de manera inmediata. Estos votos fueron impugnados y revisados por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2. Si entre los 3, porque son 3 miembros, hay discrepancia o ellos no están muy seguros, ellos entonces lo que dicen es: yo no considero este voto válido, no lo voy a sumar a ninguno de los 2 partidos, y lo considera voto impugnado. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 observa solamente los votos emitidos en el extranjero. A esta instancia han llegado 35 sobres con votos impugnados, además de una buena cantidad de actas. Son 363 actas observadas, lo cual es, para nosotros es mínimo. Claro que en comparación con otros jurados electorales, en Lima el jurado que tiene la mayor cantidad de actas observadas no supera los 40 o los 50. Casi todos los votos impugnados han sido nulos. Es que algunos electores demostraron que definitivamente no querían optar por ningún candidato. Y esta que le deja un mensaje a ambos candidatos. De los votos revisados, este puso en duda hasta los propios jueces. Era una pequeña cruz dentro del recuadro del logo de Peruanos por el Cambio. Luego de revisar qué dice la ley, este curioso voto fue declarado válido. Políticos extranjeros saludaron a Pedro Pablo Kuczynski. Los ojos del mundo están puestos en el Perú. Los más destacados medios internacionales informaron sobre la victoria de PPK en las elecciones presidenciales.
Pedro Pablo Kuczynski es proclamado como nuevo presidente del Perú. Confirman que Kuczynski ganó las elecciones en Perú, dando como ganador al candidato de la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski. Reconfirmaron los resultados que desde la boca de urna lo señalaban como el ganador. Finalmente se confirma, Pedro Pablo Kuczynski es el nuevo presidente, es el nuevo mandatario de los peruanos. Confirmado que el ex economista del Banco Mundial y ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski ha obtenido la mayoría de los votos. Ya hay nuevo presidente. La Oficina Nacional de Procesos Electorales de este país confirmó el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Así anunciaron los medios más importantes del mundo el triunfo virtual de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski looks set to claim victory in one of the tightest presidential races in Peru's. Kuczynski 元首相の勝利が確実になったと伝えました。元首相のクチンスキ氏が É quase certa a vitória do candidato do PKK, o economista Pedro Pablo Kuczynski. Noticia que también acaparó las portadas de los diarios más importantes, como El País, El Mundo de España y la BBC, Clarín, la agencia Reuters, entre otros. Volvemos con la primera entrevista exclusiva a Pedro Pablo Kuczynski como virtual presidente electo. Convocará al grupo de Fuerza Popular a su gabinete ministerial. ¿Cuán ancha base va a tener su gabinete? ¿Piensa ampliarlo a gente de fuera? Absolutamente. Tenemos que buscar la mejor gente del Perú, que tiene la mayor llegada política, que no solo sean técnicos. Yo soy un tecnócrata, pero necesito rodearme de algunos músicos que sepan tocar cajón, ¿no? Aún si los músicos son de Fuerza Popular o del Frente Amplio, ¿podría abrir a traer gente de esos lados para armar un gabinete? Absolutamente. Vamos con lo adelantado. En exclusiva, Pedro Pablo Kuczynski ofreció su primera entrevista como virtual presidente electo al director de noticias de Latina, Augusto Álvarez Rodríguez. Y estamos aquí en exclusiva, en Latina, en la primera entrevista que nos da el virtual presidente electo del Perú, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Kuczynski, muy buenas noches, felicitaciones. Un placer estar con ustedes. ¿Qué fue lo primero que sintió el domingo a las 4 de la tarde cuando vio el flash que lo ponía usted adelante? Bueno, yo nunca creo tanto en los flashes, o sea que pasó el flash y dije, bueno, de repente tenemos un chance. ¿No? ¿Y cuándo tomó conciencia de que ya había ganado? Yo creo que anteayer. Hoy es jueves y martes más o menos. En concreto, ¿qué es lo que usted espera lograr como presidente de la República? ¿Cómo visiona el Perú que quisiera dejar dentro de 5 años en el comienzo, cuando se cumple el Bicentenario? En el Bicentenario a mí me gustaría, y voy a luchar para eso, que el Perú sea un país con un pie firmemente plantado en la modernidad, porque somos un país bicéfalo. Tenemos regiones, tenemos Lima, tenemos pobres, tenemos ricos. Tenemos que unirnos y hacer que haya en el Perú una revolución de inversión social, que se ha hecho un esfuerzo pero no hemos llegado. Educación, salud, agua potable. Para mí esas son las prioridades. Claro que necesitamos inversión privada, crecimiento, porque sin eso no va a ocurrir lo otro. Pero somos un país, yo por ejemplo miro los libros de mi papá, de cómo era la selva en los años 30, cómo era la sierra, y en muchas cosas no hemos cambiado. No tenemos mucho que hacer todavía. Hablando de sus padres, ¿qué cosa habría dicho su madre si se hubiera enterado que su hijo Pedro Pablo iba a ser, o que ya era presidente de la República del Perú? Bueno, ella no lo podría creer. ¿No? No, porque ella era muy europea, muy francesa, y la política, pues nadie en la familia de los dos lados estuvo metido en política, ¿no? Aunque mi padre cayó en la cárcel de Odría por ser simpatizante del APRA, estuvo un año ahí
Eso fue su primer contacto con la política. Hablando de la política, usted tiene claro lo que quiere hacer, pero se le califica como un presidente débil porque tiene una minoría en el Congreso frente a una mayoría muy grande del fujimorismo. ¿Cómo piensa compensar su debilidad política en ese sentido? Yo creo que tenemos que convencer tanto a la Fuerza Popular como a los que están más a la izquierda, que me apoyaron, que hay algunas cosas a las cuales ningún peruano puede objetar. Uno es que nuestro empleo, nuestro esfuerzo económico en el Perú es a través de pequeñas empresas. Y si no ayudamos a las pequeñas empresas, no vamos a salir adelante. No es darles subsidios, es ayudarles a que formen parte de la gran revolución del crédito que necesita el Perú. El Perú es un país donde muy poca gente tiene crédito todavía. Eso es uno. Dos, tenemos que meterle esfuerzo, organización y recursos a la educación, la salud y el agua, como lo acabo de decir. Y tres, tenemos que hacer los grandes y pequeños proyectos en todo el Perú que necesitamos, los canales, las represas, los caminos, las comisarías, las escuelas. Claro, ahora todo eso suena muy bien y es difícil que alguien pueda oponerse a eso. La restricción puede estar más bien en el terreno político y un integrante de su equipo de campaña es Alfonso Grados, hijo de Alfonso Grados Bertolini, que fue ministro con usted en el gabinete del año 80, que era un buen amigo suyo. Así es. Y que era el que promovía la concertación en el Perú. ¿Usted aspira a que su gobierno sea eso, un gobierno de concertación, de reconciliación? ¿Qué es lo que plantea en ese sentido? Yo creo que hay que pensar en lo que pasó en España en los años 80, el pacto de la Moncloa, lo que pasó en México en los 90. Tiene que haber una concertación. Ahora, no es simplemente hablar. Tiene que haber una agenda política, social y económica alrededor de la cual nos ponemos de acuerdo. Y todos deberían estar interesados en eso. Tanto la señora Fujimori, si va a ser candidata en el 2021, como podría ser la señora Verónica Mendoza. Todos los que quieren gobernar este país en algún momento deben rezar y apoyar un país más viable. Ahora, esto requiere comenzar a tender puentes. ¿Le va a ofrecer las disculpas que están pidiendo los fujimoristas a la señora Keiko Fujimori? Mire, aquí no son cuestión de disculpas. En el fragor de la campaña se dicen cosas. Ellos también han dicho cosas que no eran verdad, ¿no? Nos vamos a disculpar todos y vamos a voltear la página para concertar. Por ejemplo, en eso de que el hijo de ratero es ratero... Bueno, es una frase desafortunada, pero yo ya me disculpé sobre eso. Con la izquierda ha llamado o ha hablado con Verónica Mendoza porque en parte su triunfo se debe al respaldo que le da ella muy formalmente. Claro, que es un rechazo al otro lado, no, claro. Pero estamos hablando con todo el mundo. ¿Y cree que es posible? Porque ellos han dicho que con usted no quieren ser oposición clara y tajante y radical. Ya, pero vamos a ver quién se va a oponer a la agricultura campesina, quién se va a oponer a las vías de penetración, quién se va a oponer a mejores colegios. Yo creo que nadie. En la campaña usted firmó acuerdos con grupos como la CGTP, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, el SUTEP, la SUTESAL, el Sindicato del Agua, la coordinadora Keiko Nova. ¿Va a honrar esos compromisos? Absolutamente. ¿Cuáles son los compromisos? Por ejemplo, en el caso del SUTEP es aumentarles el sueldo, y ya hemos dicho cuánto, que obviamente hay que financiarlo, es totalmente financiable. Con Sedapal hemos hablado de que Sedapal va a seguir siendo una empresa del Estado. En Francia, la electricidad de Francia es una empresa del Estado y funciona perfectamente bien. Yo no voy a entrar a una discusión que va a durar 5 años sobre si hay que privatizar o no las empresas de agua. Es mejor ir adelante, reorganizarlas bien,
hacer las inversiones. Si usted se diera cuenta que el Congreso, por el lado fujimorista, es una oposición férrea, dura y que no lo deja gobernar, ¿estaría dispuesto a llegar hasta incluso a disolver el Congreso de acuerdo a lo que prevé la Constitución para poder crear un nuevo cuadro político? Claro, la Constitución prevé que si se tumban a 2 gabinetes, se disuelve el Congreso. Yo prefiero no tener que llegar a eso, francamente, porque yo creo que los países que están en una crisis y efervescencia política no progresan. Eso fue la historia de la Tercera República en Francia, ha sido la historia de muchos países y no nos tenemos que atracar ahí. Yo creo que tenemos que buscar consenso en las grandes cosas que queremos y poner en una mesa aparte las cosas en las cuales no estamos de acuerdo. ¿Tiene una idea ya de algunos nombres para su primer gabinete? Tenemos nombres, sí. ¿Alfredo Torne va a ir al Ministerio de Economía como anunció en la campaña? Sí, yo dije eso, ya lo he dicho. Sí. ¿Y va a hacerlo? Va a hacerlo. ¿Tiene otros nombres en otras carteras? Tengo otros que los tengo aquí en mi bolsillo. A ver si me puedo meter al bolsillo. Jaime Saavedra piensa que sería una buena idea que continúe en el Ministerio de Educación. Me parece una magnífica idea, pero habría que convencerlo. No hemos hablado de eso todavía. Pero podría ser una posibilidad de que sea... Sería magnífico si él quiere hacer el sacrificio. ¿Cuán ancha base va a tener su gabinete? ¿Piensa ampliarlo a gente de fuera? Absolutamente. Tenemos que buscar la mejor gente del Perú, que tiene la mayor llegada política, que no solo sean técnicos. Yo soy un tecnócrata, pero necesito rodearme de algunos músicos que sepan tocar cajón, ¿no? Aún si los músicos son de Fuerza Popular o del Frente Amplio, ¿podría abrir a traer gente de esos lados para armar un gabinete? Absolutamente. ¿Y su kitchen cabinet quiénes son? ¿Quiénes son las 5 personas más con las que trabaja más cercanamente? No, yo trabajo mucho con, obviamente, Alfredo trabajo Torne. Mucho con Meche Arauz, con Martín Vizcarra. Usted dijo que una frase que me pareció muy simpática hace unas semanas, que usted dijo que un error de su campaña había sido dejarse seducir mucho por los asesores que acababan desvirtuando un poco la persona que usted era. Sí, hay todas estas personas que giran alrededor de candidatos, se presentan, imagen, ponte la corbata así, sonríe así, ¿no? Y la verdad es que es completamente artificial, ¿no? Ahora, no está mal vestirse bien, no. Está bien, pero yo no soy tan formal, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí perdimos mucho tiempo y gastamos mucha plata en propaganda en televisión, que realmente hubiera debido estar en las redes. Hicimos, por ejemplo, un spot sobre mi vida que era aburridísimo, porque yo digamos, tengo un tono ya así, sobre todo con esta garraspera que tengo ahora, no tan alegre. Y yo vi ese spot y dije, uy, qué horror, ¿no? Ahora, incluso hubo cosas que pudo haber sacado en la campaña, como el leprosorio en Iquitos lleva el nombre de su padre, o cosas claro. así que... Lo que pasa es que a mí no me gusta aprovechar políticamente una cosa personal, ¿no? Porque a pesar de que no soy una persona tan modesta, no me gusta propagandear mi vida personal, ¿no? ¿Va a vivir en Palacio o en su casa donde estamos ahora? Bueno, yo espero vivir en mi casa, pero mi señora dice, oye, alquilemos la casa a una embajada y nos vamos a Palacio. Pues vamos a ver. ¿Cuál sería su primer viaje al exterior como presidente? Bueno, hay que organizarlo. Como presidente yo creo que de todas maneras hay que ir a China antes de la PEC, ¿no? Pero yo no quiero pedirle una invitación a China, pero lanzaré pues alguna cosa para que me una jalen. flor, a ver si claro, llega la invitación. Yo pienso que como China es nuestro socio comercial número 1 o 2, depende de los trimestres, y ellos
compran nuestros minerales en gran parte, podemos industrializar esos minerales y China yo creo que tiene un gran deseo de hacer más cosas en América Latina. ¿Cuáles son las prioridades de estos 50 días que faltan para que asuma el cargo de presidente de la República? Uno es hablar con los que nos apoyaron y con nuestros contrincantes que controlan una mayoría en el Congreso para ponernos de acuerdo en algunos lineamientos básicos. Eso es número uno. Y dos, nombrar un gabinete y una administración que esté totalmente instalada. Y tres, hacer el trabajo de preparación legislativa que se necesita. Ya tenemos un equipo trabajando en eso. MIPES, pymes, agua, seguridad y pensiones, salud y educación. Esos son los 4 temas. ¿Cuáles serían las 3 principales decisiones en los primeros 100 días de su gobierno? Yo creo que la primera decisión es cómo enfrentar el tema de la seguridad, porque la inseguridad ha subido, como muchos lo saben, y eso tiene que ver con un crecimiento en el narcotráfico en el Perú. Tenemos que enfrentar eso. Y no es solo cuestión de fuerza, es cuestión también de tener facilidades para los jóvenes, trabajo para que no se dediquen a eso. Una crítica o acusación, etcétera, que le han lanzado sus rivales durante la campaña es que usted era alguien que dedicaba a lobista. Y esa crítica seguramente va a estar dando vueltas durante todo el gobierno. ¿Qué precauciones va a tomar para que eso no vaya a ser un gobierno en el cual el lobismo, aunque hay tantos nexos empresariales, pueda tener algún tipo de incursión muy fuerte? Que me muestren un lobby que he hecho y encantado les responderé. Todo eso son unos cuentazos que se lanzaron en el calor de la campaña. Vamos a tener ministros absolutamente independientes de varias tiendas políticas. Aquí no va a haber ningún lobby. ¿Hay algún conflicto de interés potencial que usted tenga que quiera arreglarlo antes de entrar al gobierno? No, yo he vendido... ¿Posee empresas en el Perú en este momento? Yo no tengo acciones. Me queda un CTS en Holanda de una empresa de la cual yo fui presidente durante casi 10 años, que es una empresa de metales raros que no tiene ninguna actividad en el Perú, y me deben mi separación, que son acciones que están bloqueadas en este momento y que venderé ojalá antes del 28 de julio. Y la otra crítica que le hicieron durante la campaña era lo del pasaporte y la nacionalidad. En ese sentido, ¿está todo finiquitado, todo hecho? ¿Hay algo que falta finiquitar para acabar? ¿Algún pago por hacer? Nada. Todo ya está cerrado. Todo o sea, que ya esa crítica está. no... Ya perdí mi seguro de salud en Estados Unidos, etcétera. O sea que son cosas que hemos hecho y ya están hechas. No hay ningún pago pendiente que hacer para acabar el trámite en absoluto. No. ¿Es consciente que usted como político durante la campaña fue calificado? Yo también creía que como candidato no era muy bueno durante muchos momentos, lo cual es paradójico porque acabó ganando la elección. ¿Le va a interesar mucho su aprobación en las encuestas? Yo manejo mi auto mirando el retrovisor de vez en cuando, pero si voy a manejar todo el tiempo viendo el retrovisor, no voy a hacer nada. Todo político, presidente, primer ministro ve siempre las encuestas. La base para gobernar. Claro, pero uno no puede estar sujeto solo a eso. Usted tiene una larga carrera pública en el sector público, pero ¿en qué momento se le ocurrió ser presidente de la República? ¿Desde qué edad usted dijo, me gustaría estar sentado en ese sillón 5 años? En realidad fue hace 5 años y perdí. No perdí por tanto. No. Y bueno, se me quedó la cosa ahí, ¿no? Y desde entonces he estado. Claro que han pasado 5 años y ya se me estaba acabando el tiempo. ¿Era ahora o nunca? Pregunta final. ¿Qué cosa quisiera que digan los libros de historia del Perú dentro de 50 años sobre su presidencia? Yo quisiera que los libros digan sobre mí que este fue un hombre que modernizó el Perú.
señor virtual presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, muchas gracias por darnos su primera entrevista como una vez que ya ha sido formalizado por parte de la OMPE y sinceramente muchísima suerte. Muchas gracias. Se juntaron los astros Maradona y Pelé y veremos qué dijeron de Lionel Messi. Volvemos con Gustavo Barnechea y los deportes. La periodista Sonali Tuesta continúa en la sala de cuidados intensivos de la Clínica San Gabriel. El equipo de médicos que la atiende sigue trabajando para determinar la enfermedad que padece. Bueno, hola, un saludo muy especial para ustedes. Soy Sonali Tuesta del programa Costumbres. Se mantuvo estable durante este jueves. Esto para la Junta Médica que la evalúa es alentador. La esperanza se mantiene para Sonali Tuesta. Y es que en 48 horas su estado podría pasar de ser muy grave a grave. Estamos esperando los resultados, que esperamos lo tenemos hoy, entre hoy y mañana, pues son varias pruebas que se están haciendo y bueno, estamos augurando de que pueda mejorarse, ¿no? Así lo confirmó el doctor Eduardo Gotuso, parte del equipo de 8 profesionales que continúan realizándole diversos exámenes para tratar de dar con su diagnóstico. Se desconoce aún la causa exacta de la grave enfermedad que aqueja a la periodista, que afecta de manera severa sus pulmones e hígado. No tenemos un reporte en particular, necesitamos saber exactamente qué es lo que tiene. Y para eso necesitamos esperar las pruebas que hoy debemos estar informándoles. Pero su estado de salud sigue siendo crítico. La conductora de televisión continúa en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica San Gabriel. Desde ya nosotros estamos apoyando en todo lo que ella necesite, con mucho gusto, porque lo hacemos con todos los peruanos y consideramos que en este caso en particular, por ser una enfermedad que está afectando de manera grave, entonces necesita una atención especial. Con estos exámenes ya se han descartado diversos virus, como la chikungunya o el Zika, por lo que tomaría fuerza la posibilidad de una infección contraída en la sierra peruana, tal vez en su último viaje a Huancavelica. Bueno, por lo general, si el agente infeccioso se identifica, inmediatamente recibe el tratamiento específico y se recuperan normalmente. Entonces, y además porque es una persona joven. Sonali Tuesta conduce y produce el programa Costumbres desde el año 2000. Desde hace 15 años ha narrado en él las historias y tradiciones del Perú profundo. Desde hace 20 está casada con el también periodista Martín Alvarado, con quien tiene 2 hijos. Aliento, fuerza y pronta recuperación, Sonali. Mucha fuerza para Sonali Tuesta. Ya estamos con Gustavo Barnechea, que nos trae la información deportiva. Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, desde aquí todos nuestros mejores deseos para Sonali, para Martín y su esposo, que son muy buenos amigos nuestros. Diego Armando Maradona, hablando de amistades, hizo pataza de Pelé y aprovecharon la ocasión, se juntaron en Francia para criticar a Lionel Messi. Dicen que no tiene personalidad ni liderazgo. El astro argentino Diego Armando Maradona enteró que un micrófono estaba encendido y criticó a la actual estrella del Barcelona, Lionel Messi, a quien dio la cinta de capitán de la selección albiceleste en Sudáfrica 2010. Diego, ¿tú conoces a Messi personalmente? Sí, pero es buena persona. Yo lo conozco es buena persona, pero no tiene personalidad. No tiene mucha personalidad como para ser líder. El hecho se dio en un evento en París, donde Maradona y Pelé, 2 de los mejores futbolistas de la historia, firmaron la paz tras años de enemistad. Y basta de peleas, basta de que decir uno una cosa, otro el otro. Lo importante es que nós estamos fazendo trabalho pela paz, pela união do povo, pelo bem do futebol, y nós estamos aquí pela paz. La selección peruana llegó a Boston preparándose para el partido de fin de semana frente a Brasil. Todavía no le pasa a algunos hinchas la bronca de Gareca con los aficionados en el estadio. El equipo titular solo realizó trabajos de regeneración muy temprano. Renato Tapia sigue en evaluación tras quedar sentido ante Ecuador. Sin embargo, quien perdió los papeles tras el empate fue Ricardo Gareca, reaccionando ante los hinchas cuando estos le reclamaban el resultado. Con los insultos, el Tigre volteó y respondió a los fanáticos en un intercambio de palabras de grueso calibre e incluso retando a alguno a bajar de la tribuna. Gareca tuvo que ser calmado y llevado por su asistente Néstor Bonillo. La selección nacional se trasladó hacia Boston, ciudad en la que afrontará su último cotejo ante Brasil, selección con la que se jugará su última chance de clasificación.
Los dirigidos por Gareca volaron más de 8 horas para ubicarse en su nueva sede y trabajar el cotejo del domingo. Aunque no marcó en el día de hoy, Gianluca Lapadula logró el ascenso a la primera división italiana, la Serie A. Vamos a ver el fútbol de esta jornada con una victoria impresionante por lo inesperada de la selección venezolana. Esta pudo ser la ocasión directa, pero ahí estaba José Salomón Rincón para pescar el rebote y batir la portería uruguaya, que no logró cómo revertir el marcador ante la desesperación de Luisito Suárez en la tribuna. Se volvió loco. Realmente la selección uruguaya queda con 2 derrotas marginada de la Copa América. Con todo se fueron, incluso pudieron haber perdido sobre el final del partido ya en tiempo de descuento con esta última intentona. México, por su parte, confirmó su pase a la siguiente ronda con una victoria dentro de los planes de todo el mundo frente a Jamaica. Chicharito Hernández puso el primero y Oribe Peralta va a llegar a definir el segundo con rabia, con fuerza y con esa precisión de goleador. Hay mucho esfuerzo para llegar a unos Juegos Olímpicos, pasa de todo, pero muchas veces uno no se lo imagina. Paloma Schmidt, nuestra velerista, estuvo a punto de perder su pase a Río por pagar a última hora el cupo en la competencia clasificatoria. Paloma Schmidt clasificó por tercera vez a unos Juegos Olímpicos. Nuestra compatriota, sin embargo, casi no compite en el clasificatorio de Miami, ya que regresó a Lima proveniente del Mundial de Omán el mismo día que tenía que pagar la inscripción al torneo. Se me vino el mundo abajo, o sea, dije, se acabó esto, o sea, no voy a Miami, no voy a Río, no clasifico. No, porque claro, lo que yo había hecho durante 4 años, no solamente 4 años, los otros 8 también, ¿me entiendes? 1 hora y media. Se me estaba yendo por 1 hora y media. La presencia de Schmidt en Río 2016 pasó a pender de un hilo. Me escribe uno de la organización y me dice, bueno, tu única chance es venir, cruzar los dedos de que alguien más que ya está inscrito, que vaya a venir, no venga. Y dije, wow, estoy fregada. Pensé tanto en que iba a salir bien las cosas y confié demasiado. Y al final el campeonato comenzaba el 25 de enero. Mi cumpleaños es el 24 de enero. Y me confirmaron que iba a correr el 23 de enero. O sea, fue cardíaco. El resto es historia conocida. Paloma compitió, consiguió el cupo para el Perú y buscará ubicarse entre las mejores veleristas del mundo en Río 2016. La selección peruana de voleibol está lista para iniciar mañana su participación en la segunda etapa del Grand Prix. Después de haber ganado los 3 primeros partidos en la etapa inicial en Argelia, ahora tendrán la oportunidad de clasificar a la ronda final con una buena actuación en Chiclayo. Desde las 4:30, un partido que se verá a través de Panamericana y por supuesto el fin de semana también aquí en Latina. Las matadoras ya se encuentran contando las horas para el inicio de la segunda parada del Grand Prix, la cual significará una transmisión exclusiva de Latina. Esta tendrá como sede Chiclayo y las chicas solo piensan en el triunfo ante Argelia, selección contra la que debutarán. El equipo viene jugando bastante bien, entonces yo creo que es solamente seguir por la senda que ya tenemos hecha, ¿no? Que ya estamos haciendo el camino y seguir en ese paso. Primero nos toca contra Argelia, creo que ya conocemos al equipo, vamos a dar lo mejor. Esperamos el apoyo de todas las personas que vengan aquí a vernos y apoyarnos como lo están haciendo siempre. El Coliseo de Chiclayo fue remodelado con ocasión de este gran evento mundial. Las entradas ya están a la venta con un precio de 10 soles la general y 25 la preferencial. Hemos preparado las instalaciones del Coliseo para poder albergar con éxito la organización de este World Grand Prix Chiclayo 2016 presentado por Latina. Hasta aquí los deportes, me voy a ver si alcanzo un poquito de la plata de Cristiano Ronaldo. 88 millones de dólares ha ganado este año. Nada menos. Muchas gracias, Gustavo, por la información deportiva. Muchas gracias por acompañarnos. Como todos los días, ahora se queda con La Noche es Mía. La información no se detiene, 5 de la mañana, 90 matinal. Buenas noches. Buenas noches.